¿Cómo Alemania hundió su economía? La potencia económica que durante décadas ha sido el motor del continente europeo, que después de la Segunda Guerra Mundial alcanzó estatus de superpotencia, está experimentando serias dificultades económicas. Cuando pensamos en Alemania, se nos vienen a la mente cosas como la industria automotriz, tecnología, calidad de educación y prosperidad. No obstante, la realidad de Alemania en los últimos años dista mucho de esta imagen. El costo de la energía industrial es más del doble que el de Estados Unidos. Es el país con la electricidad más cara de Europa. Despidos masivos en la industria automotriz y el colapso de su propio gobierno. Incluso se habla de la desindustrialización alemana. ¿Cómo es posible que el tercer mayor exportador del mundo se encuentre en un proceso de desindustrialización? En un declive económico y político que amenaza no solo su estabilidad, sino también la de Europa. Todo apunta a la excesiva dependencia económica y energética con Rusia. En este video tú entenderás cuáles son las razones que explican el colapso de Alemania. Esto es, el colapso en la economía de Alemania, la dependencia con Rusia. Alemania se encuentra en esta situación por las políticas tomadas durante el mandato de Angela Merkel. Esto no es evidente y decirlo parece absurdo. Durante su mandato, después de todo, Alemania se consolidó como la potencia económica indiscutible de Europa y un gigante de las exportaciones globales. El desempleo cayó a mínimos históricos, pasando del 11.9% en el 2005 al 5% en el 2019. El país además acumuló superávits comerciales y además la deuda se mantuvo en mínimos valores gracias a los presupuestos equilibrados. Esta prosperidad superficial, sin embargo, encubría decisiones estratégicas profundamente problemáticas. La más significativa fue la progresiva dependencia con Rusia, una política que Merkel definió como despolitización del suministro energético. Bajo su liderazgo, Alemania no solamente mantuvo lazos con Rusia, sino que además los profundizó, culminando con el controversial proyecto Nord Stream 2, un gasoducto de 1.230 kilómetros bajo el mar Báltico, con un costo de 11.000 millones de euros, consistía en dos tuberías paralelas con capacidad para transportar 55.000 millones de metros cúbicos de gas anualmente, suficiente para abastecer a 26 millones de hogares europeos. Alemania, durante el mandato de Angela Merkel, tenía acceso a energía barata proveniente de Rusia, y eso es lo que explica el boom industrial. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente se hicieron muy dependientes del gas de Rusia. Y a pesar de las advertencias de aliados como Estados Unidos, Polonia y hasta el propio Ucrania, Angela Merkel simplemente dijo que esto era un asunto comercial, desestimando las advertencias. Para el 2021, la dependencia era abrumadora: 55% del gas natural, 35% del petróleo y 45% del carbón provenían de Rusia, creando una vulnerabilidad estratégica que se volvería catastrófica tras la invasión de Ucrania. En el 2022, precisamente, Alemania declaró una crisis energética cuando Rusia cortó el suministro a Europa luego de la invasión. Y no es por exagerar, aquí puedes ver todas las conexiones de gas que van desde Rusia hasta toda Europa. Alemania es el séptimo país que más depende de este suministro. Alemania, que durante muchos años había sostenido su modelo industrial con base en energía barata proveniente de Rusia, de un día para otro su modelo se quedó estancado. Para que te des una idea de lo dañino que fue para el país que Rusia cortara su suministro en el 2022, aquí puedes ver cómo el precio de la electricidad pasó de 30 euros por megawatt hora a más de 650 euros por megawatt hora, un incremento de 21.67 veces. La transición energética del 2011, precipitada por el desastre nuclear de Fukushima, además ejemplifica otra decisión con consecuencias de largo alcance. En un giro dramático, Merkel ordenó el cierre acelerado de las centrales nucleares alemanas, que entonces proporcionaban el 25% de la electricidad al país. Esta decisión, aunque en su momento fue apoyada por el electorado alemán, dejó un vacío energético que solamente podía ser llenado con el carbón y el gas proveniente de Rusia.
lo cual además e irónicamente socavó los objetivos climáticos como la seguridad energética. Esto incluso parece ilógico, considerando que Merkel fue defensora de políticas contra el cambio climático. Por otra parte, la dependencia no fue únicamente con Rusia, sino también con China. Para el 2021, China se había convertido en el principal socio comercial de Alemania, con exportaciones hacia el país por 116.000 millones de dólares en el 2022. Sin embargo, esta relación comercial se volvió cada vez más asimétrica. China simplemente seguía exportando hacia Alemania, mientras que Alemania exportaba hacia China cada vez menos. Y además, las empresas chinas se fueron adaptando tecnológicamente para depender cada vez menos de la industria alemana. Mientras que las empresas alemanas dependen del mercado chino, las empresas chinas han desarrollado alternativas competitivas en casi todos los sectores importantes. Esta dependencia claramente se ha convertido en una vulnerabilidad geopolítica ante cualquier conflicto. El déficit comercial con China pasó de 20.000 a 80.000 millones de dólares tan solo entre el 2015 y el 2022. Y además, a pesar de todo ese crecimiento en la era de Merkel, la inversión pública se mantuvo persistentemente baja, creando un déficit de infraestructura con casi 5.000 puentes que requieren ser renovados o reconstruidos. El país está rezagado en la investigación de tecnologías digitales. Otro evento muy importante que afectó a Alemania fue el Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea fue un desastre para las economías del Reino Unido y de Alemania. Para que te des una idea, antes del Brexit el Reino Unido representaba el tercer país más importante de la Unión Europea con respecto a las exportaciones, después de Francia y los Países Bajos. Las empresas alemanas comenzaron a reconsiderar sus estrategias de inversión y muchas retrasaron o cancelaron proyectos planificados. El Deutsche Bank, por ejemplo, trasladó una parte significativa de sus operaciones de Londres a Frankfurt. Alemania, por otra parte, está presentando la tormenta perfecta. Tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo, con una edad media de 47.8 años y una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, con apenas 1.5 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2.1. Esta realidad demográfica está ejerciendo una presión insostenible sobre el sistema de pensiones, el mercado laboral y la capacidad innovadora del país. Y este impacto en el mercado laboral es severo. En el 2023 había 570.000 vacantes sin cubrir y por otra parte, la economía perdería 49.000 millones de euros anuales por falta de mano de obra cualificada. Y esto es especialmente preocupante si consideramos el estado de la industria automotriz con Volkswagen. Hace semanas anunció el cierre de 3 fábricas en Alemania, despidos masivos, recortes del 10% en salarios e incluso el retiro de 114.000 vehículos por problemas de seguridad en las bolsas de aire. Finalmente, el gobierno actual con Olaf Scholz ha contribuido a esta crisis con el seguimiento del apoyo a la Agenda 2030 de la ONU. Bajo el gobierno de Scholz, para que te des una idea, Alemania ha sido uno de esos países que ha adoptado las prácticas más estrictas para alcanzar los objetivos climáticos, creando una tormenta perfecta de costos elevados, pérdida de competitividad y desindustrialización. Básicamente, la implementación apresurada de estas políticas supuestamente beneficiosas ha dañado a la industria alemana. La Ley de Protección Climática, que busca alcanzar la neutralidad de carbono para el 2045, ha impuesto requisitos sumamente onerosos para las empresas. Este tipo de políticas extremistas son las que también han adoptado países como Francia y Canadá. Son políticas que, si bien a simple vista se escuchan bien, a largo plazo son destructivas para la industria. El cierre acelerado de centrales nucleares y de carbón, combinado con la crisis del gas ruso, ha resultado en algunos de los precios de electricidad más altos de Europa. Irónicamente, esto ha llevado a una mayor dependencia temporal del carbón. Lo que estamos presenciando en Alemania no es simplemente una crisis económica, estamos presenciando el colapso de un sistema que definió la prosperidad del país durante décadas, pero que hoy en día no se corresponde con la realidad. La transición forzada hacia políticas verdes extremas, la dependencia en energía Rusia, la sobreexposición al mercado chino y el envejecimiento poblacional han creado una tormenta perfecta que amenaza con transformar permanentemente el paisaje económico alemán. La pregunta ya no es si Alemania puede mantener su posición como potencia económica dominante en Europa,
sino cuán profunda será su transformación y qué forma tomará su economía en las próximas décadas. ¿Tú crees que Alemania sea capaz de actualizarse y de recuperarse en los próximos años? Házmelo saber en la caja de comentarios y si este video te gustó, te agradezco mucho por tu tiempo y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, nos vemos hasta otro episodio. Cuídate mucho.